Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos, bienvenidas a este tutorial. Este es el patrón y el diseño de la villana de Disney, Maléfica. Muchas estaban esperando este tutorial y gracias a mis suscriptoras, a las que están pendientes de todos mis videos, en una transmisión en vivo les pregunté cuál querían y escogieron a Maléfica. Así que aquí está el tutorial. En esta parte 1 vamos a estar trabajando todo su vestido, su capa, y en la parte 2, que les voy a subir despuesito en la siguiente semana, vamos a trabajar lo que es la parte de su máscara o la parte superior de su cabeza, que es aquí los cuernos y demás, y también su cetro. Vamos a estar trabajando esta Maléfica como la ven en cámara, ya les muestro en detalle cómo es. Y nos mide Maléfica en total 34 centímetros con sus cuernos. Tengan presente, mis chicas, que este diseño está realizado con el mismo cuerpo base con el que trabajamos las princesas Disney para que nos quedara la colección en mismo tamaño. Así que es el mismo cuerpo base, simplemente que se estira un poco más por el largor de sus cuernos, ¿vale? Y mis chicas, la lista de materiales la encuentran aquí en la descripción del video, como siempre. Ahí les dejo, despliegas el nombre del video y ahí está toda la cajita de información donde encuentras los gramos de cada color, del negro, del lila, del piel, bueno, de todo. Ahí está la lista de materiales. Para que trabajes a Maléfica lo puedes hacer toda de negro, no tienes que utilizar el tono lila porque en realidad pues la película con personas la realizaron con Maléfica toda de negro, pero yo quise implementar un poquito, mezclar a Maléfica de la película en personas con Maléfica de Disney en dibujos animados. Allí encuentras a Maléfica con unas tonalidades de morado y su cetro de amarillo, así que lo trabajé por esa línea, pero lo puedes hacer del tono y color que desees. También he visto muchas Maléficas con el tono piel un poco verdoso, no piel sino verdoso, pero a mí me gustó así. Lo puedes trabajar como a ti te guste. La he trabajado a Maléfica con 2 numeraciones de agujas. La principal con la que vamos a trabajar todo es la 3.5 milímetros. Y las puntas de su vestido y de su capa, que son estas que sobresalen, la trabajé con la numeración 2.5 milímetros para que me quedara un poco más pequeño. ¿Listo? Con estas dos. Vas a necesitar estas agujas. También te cuento que el material que utilizo es 100% acrílico. Me lo preguntan siempre y les digo 100% acrílico. 2 milímetros de grosor es esta lana para que nos dé ese tamaño que les acabo de indicar. La capa se le retira, mis chicas, para que puedan apreciar su vestido. En la capa tenemos las puntas que sobresalen, que son estas de color lila, pero la capa se le puede retirar y queda su vestido solamente. La varita sí la cosí a su mano, nos queda su vestido. Como puedes ver, tiene aquí unas capitas también que sobresalen, que son las que ella le sobresalen de su vestido. Su vestido es así bien largo porque ella es característico de un vestido súper largo, casi que arrastrando el suelo, y unas pequeñas puntas dándole un toque muy lindo a nuestra Maléfica. Si quieres tener este patrón escrito en PDF para que lo puedas ir leyendo e ir tejiendo con más facilidad, aquí en la descripción del video encuentras el enlace, el link de mi cuenta Ravelry, y te direcciona a mi página donde puedes descargar el patrón y también puedes descargar todos los demás que encuentras acá en el canal. ¿Listo? Así que, mis chicas, vamos a arrancar con el tutorial. Espero que les encante, que les guste, que le den cariñitos a este video con el me gusta, con el comentario, compartiéndolo en tus redes sociales y sobre todo etiquetándome con mi diseño. Me encantaría ver tu Maléfica terminada y cómo te ha quedado y los detalles que le has implementado, que has hecho. El bordado lo encuentran en una transmisión en vivo en el canal. El maquillaje lo encuentran en un video en mi otro canal de YouTube, Angélica Amigurumis, que está aquí también el enlace en la descripción. Y ahí les dejé cómo maquillar a nuestros amigurumis.
tip supremamente bueno para que lo implementemos en nuestros amigurumis. Arranquemos con el tutorial, mis chicas. Besitos y muchos abrazos. Gracias por ver. Para comenzar, mis chicas, vamos a tener nuestro cuerpo base listo. Ya sabes que este cuerpo base es el que utilizamos para todas las princesas de la colección Disney que encuentras en el canal. Este cuerpo base está el tutorial en el canal y aquí en la descripción del video está el link para que vayas y lo tejas. También te sale por aquí arriba el enlace. Vamos a trabajarlo tal cual como lo enseño en el tutorial y vamos a dejarlo a un lado cuando lo tengas todo listo. Yo lo tejí todo de tono piel y cuando lo tengas listo lo dejamos a un lado y regresas a este tutorial parte 1 para que empecemos a trabajar toda su vestimenta, su cabello y demás. Vamos a comenzar con el vestido, mis chicas, y para eso vamos a trabajar todo en hilo color negro. Yo he realizado 33 cadenas al aire y antes de iniciar las cadenas he dejado una hebrita larga y ahí sí inicié. Lo dejé porque me gusta con esta misma hebra coser la abertura de la espalda del vestido, pero si quieres colocar un botoncito, omite esa parte y realiza las 33 cadenas. Cuando ya tengas las 33 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando punto bajo. Vamos a tejer en total 32 puntos bajos por toda la tira de cadenas. De esta forma hasta llegar al otro extremo. La primera parte del vestido la vamos a tejer en filas, subiendo con una cadena y girando el trabajo. Cuando comencemos la parte de la falda o la parte baja del vestido, ya podremos trabajar en rondas o circularmente. Así he terminado la fila número 1. Vamos para la fila número 2 donde vamos a trabajar las mangas o vamos a dejar el espacio para ellas. Vamos a realizar primero un punto bajo, luego hacemos un aumento, seguido trabajamos un punto bajo y luego nuevamente un aumento. Luego vamos a saltarnos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9, ajustando, vamos a trabajar un aumento. Luego trabajamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Hacemos nuevamente un aumento y saltamos nuevamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto número 9 vamos a hacer un aumento bien ajustadito. Luego trabajamos un punto, un aumento nuevamente y terminamos con un punto. En esta fila nos quedan en total 22 puntos. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Vamos a trabajar desde la fila 3 hasta la fila 10, 8 filas con esos 22 puntos. Los que ya tenemos, si te fijas, ya nos quedaron las aberturas o las mangas. Vamos a trabajar desde la fila 3 a la 10 con estos mismos 22 puntos, subiendo con una cadena y girando el trabajo. Quiero recordarte que YouTube nos permite adelantar, poner en velocidad mucho más rápida o mucho más lenta el video. Aquí en los ajustes picas y le das en velocidad y lo ajustas a como se te acomode mejor para tejer. Si crees que voy muy rápido, pones la velocidad más lenta o si crees que voy muy lento, pones una velocidad más rápida. Nos ayuda muchísimo.
Cuando ya tengas hasta la fila número 10 se va a ver así y vamos ahora a trabajar la parte baja de nuestro vestido o por decir la falda. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos ahora a trabajar a partir de este momento no en punto bajo sino en punto media vareta. Vamos a trabajar el vestido en media vareta. En esta ronda número 11 vamos a realizar aumento de punto media vareta en todos los puntos. Si teníamos 22 puntos, vamos a tener al finalizar de esta fila 44 puntos. Vamos a ir trabajando aumento en cada uno de los puntos. Media vareta o como le quieras llamar, en otros lugares le llaman punto bajo alto. Es lo mismo. De esta forma vamos haciendo aumento en todos los puntos hasta finalizar. Cuando termines, subes con una cadena y la fila 12 realizamos estos mismos 44 puntos. En la fila 12 no vamos a hacer aumentos. A partir de la siguiente fila ya podremos unir para empezar a trabajar en rondas. Así que voy a unir con punto deslizado en el primer punto que trabajé en esta fila. Y subo con una cadena y voy a empezar a trabajar en rondas. ¿Listo? Cerrando las rondas si quieres o en espiral. Voy a ir, mis chicas, tejiendo punto sobre punto. Vamos a terminar todo el vestido con la misma cantidad de puntos. Tenemos 44. Así que desde esta ronda 13 hasta la ronda 28 voy a trabajar 16 rondas. Cuando tengas tejidas las 16 rondas, estaremos en la ronda 28. Antes de realizar la ronda 29, se lo he colocado en su cuerpecito para mostrarles que nos queda tapando completamente sus piecitos. Nos queda un poco más largo de sus pies porque este vestido tiene bastante largo, es bastante arrastrador por el suelo, por el piso. Entonces lo que hacemos es, cuando la vamos a parar, levantar un poco la última parte del vestido para que se nos vea embolsado o engolado esta parte, ¿vale? Vamos a hacer la última ronda que tiene un poquito de vuelo y terminaríamos la parte baja del vestido para comenzar el cuello y sus mangas. En esta ronda 29 vamos a tejer tomando solo la hebra delantera de los puntos y vamos a tejer lo siguiente. Vas a tejer dos medias varetas, solo la hebra delantera, ¿listo? Una y dos medias varetas. Seguido vamos a tejer aumento de punto bajo, 1 y 2. Luego tejeremos dos cadenas al aire y ahora un punto deslizado en la cabecita del último punto bajo que hicimos. Y esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Dos medias varetas, luego dos puntos bajos en el mismo lugar o aumento de punto bajo, dos cadenas y punto deslizado en la cabecita de nuestro punto bajo. Así se ve nuestro último bordado o la última ronda. Corté la hebra un poco larguita, mis chicas, para que podamos enhebrar y perder más adelante. Vamos a trabajar ahora con el mismo negro la parte del cuello para darle esa altura que nos gusta y que necesitamos. Así que vamos a enhebrar en la primera cadenita de las 33 que hicimos al inicio. Y vamos a hacer esta rondita, la vamos a llamar ronda 1 del cuello y vamos a trabajar primeramente 12 puntos media vareta. 1, tomados de la cadenita. 2, 3, aquí estoy escondiendo de una vez la hebra con la que inicié. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y el último punto va a ser mi punto número 12. Ahora lo que voy a hacer, mis chicas, es trabajar punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego voy a hacer una cadena y en el siguiente punto realizo un punto deslizado. En el siguiente nuevamente otro deslizado. Llevamos 2 puntos deslizados. Hago una cadena y en el siguiente continúo tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a continuar tejiendo lo que me resta para terminar toda la fila. Vamos a trabajar 12 medias varetas. Así por toda la hebrita hasta que terminemos toda la fila. Vamos ahora a realizar la ronda 2 del cuello. Vamos a girar y vamos a realizar en esta ronda 2 solo puntos deslizados. Pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra delantera de los puntos, para que nos quede la hebra trasera y poder trabajar más adelante lo que necesitamos para su cuello. Así que vamos a hacer puntos deslizados tomando solo la hebra delantera de los puntos. De esta forma. Cuando lleguemos, mis chicas, a los 2 puntos deslizados que hicimos en la fila anterior, que son estos de acá en todo el centro, que hicimos 2 puntos deslizados, allí vamos a hacer los puntos deslizados pero abrazando o abarcando todo el punto. No vamos a hacerlo tomando solo la hebra delantera, sino todo el punto desde la parte de abajo. Ya llegué a los 2 puntos deslizados como te comentaba y ahora lo que voy a hacer es realizar el punto deslizado no tomando la hebra sino tomando todo el punto desde la parte baja. Así que voy a abrazar ese punto, se me sale la aguja, y punto deslizado, lo estiro y paso derecho la hebra. Y lo mismo hago con el siguiente, desde la parte de abajo y estiro y paso derecho. Y ahora sí voy a continuar por los siguientes puntos tomando la hebra delantera. Voy a tomar acá por la cadena que hice después de esos puntos deslizados, la hebra delantera y realizo el punto deslizado siguiente. Y así me voy tomando la hebra delantera y continúo terminando la fila con puntos deslizados hasta terminarla. Así se va viendo ya nuestro cuello, el cuello del vestido, miren mis chicas. Y vamos ahora a trabajar la última ronda o fila del cuello. Vamos a trabajarla también tomando la hebra delantera pero de nuestros puntos deslizados que acabamos de realizar. No vamos a trabajar tomando la hebra delantera que teníamos de la ronda anterior porque esa la vamos a hacer más adelante. Vamos a trabajar de los puntos deslizados. Vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, así de esta forma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'Vamos a revisar muy bien que no nos saltemos ninguno. 10,
11 y el siguiente es el número 12. Listo, mis chicas. Ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados hasta llegar al centro de nuestro vestido. Así que vamos a hacer nuevamente puntos deslizados. 1, 2, 3. Yo realicé 3 y ya me ubiqué aquí en el justo centro donde estamos. Vamos ahora a realizar ahí abarcando hasta abajo como hicimos en la ronda anterior, en todo el centro de esos dos puntos que hicimos al inicio. Hacemos un punto deslizado también abarcando hasta abajo y luego continuamos por los otros de arriba. Hago 3 y ahora voy a continuar con punto bajo como veníamos. 1 y así hasta terminar toda la fila en punto bajo, tomando la hebra delantera de los puntos deslizados. De esta forma voy a continuar hasta terminar toda la fila. Cuando termines lo ubiqué para que lo puedas ver cómo nos queda. Ahí terminamos ya el cuello, cortas la hebra para esconder y vamos ahora a trabajar. Voy a hacer un paréntesis aquí, mis chicas, para trabajar. Antes de trabajar las mangas, trabajar los picos de su vestido, los que tiene ella como saliendo así de su vestido en la parte del cuello. Entonces voy a dejar acá a un lado y te voy a mostrar cómo los vamos a trabajar para luego mostrarte cómo o en qué lugar los debemos coser. Voy a realizar estos picos o estas puntas con la aguja número 2.5 milímetros. Es una numeración menor a la que yo venía trabajando para que me queden mucho más ajustados y apretaditos. ¿Listo? Vamos a hacer 4, pero tú puedes hacer más si quieres tupir mucho de puntas el vestido. Yo solamente voy a realizar 4. Vas a tejer 11 cadenas al aire y desde la segunda cadena vamos a tejer los siguientes puntos. Primero vamos a trabajar 2 puntos media vareta. Seguido vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a trabajar 2 medias varetas, 2 puntos bajos. Y ahí terminaríamos la tira de cadenas. Hacemos 2 cadenas al aire, hacemos un punto deslizado en la cabeza del último punto bajo y por debajo de las cadenas hacemos nuevamente los mismos puntos que hicimos por este lado. Empezamos 2 puntos bajos, 1, 2, luego 2 medias varetas, luego 4 puntos altos y termino con 2 puntos medias varetas. Al terminar queda de esta forma como una especie de hojitas que luego coseremos en el borde y las doblaremos así hacia abajo la punta. Vamos a tejer, yo ya tengo aquí mis 4 hojitas o mis 4 puntas, ya no voy a utilizar esta aguja para las mangas del vestido, ya retomo la aguja 3.5 con la que venía trabajando. Voy a mostrarte en dónde vamos a ubicarlas. La idea es que nos queden 2 en este lado y 2 en el otro hombro. Así que cuando tenga su vestido colocado en el cuerpo, vamos a mirar en dónde las vamos a posicionar. La idea es que comiences sobre el hombro, sobre el brazo. Coseremos una aquí y la otra justo al lado para que nos queden 2 en un lado y 2 en el otro. ¿Listo? En esa posición las estaríamos cosiendo cuando terminemos el vestido. Vamos ahora a trabajar las mangas. Ay, mis chicas, y también lo olvidé decirles que las vamos a coser. Yo dejé la hebrita no tan corta y las vamos a coser justo tomando la hebra delantera que tenemos en el hombro.
en el hombro. Listo, aquí dejamos una hebra delantera que yo les dije que después la trabajaríamos. Ahí es donde vamos a coser las hojitas o las puntas, estas puntas. Listo, así de esta forma. Para la manga del vestido ya realicé una y voy a enseñarte tejiendo la segunda. Vamos a tejer 9 rondas en total, ¿listo? Y vamos a enhebrar justo debajo de la manga, en la parte de abajo. Aquí tenemos la abertura y voy a enhebrar en este punto que vemos acá. Aquí voy a empezar tejiendo, la manga la vamos a tejer toda en punto media vareta. Y voy a comenzar tejiendo 2 aumentos de media vareta. 1 y en el siguiente punto que tengo ahí al ladito voy a hacer mi segundo aumento. Y ahora voy a empezar a trabajar por el lateral subiendo por todos los puntos que tengo de la manga. Punto sobre punto. En esta esquina voy a hacer 1 y así voy a ir tejiendo por los puntos de la parte de arriba. 2, voy a ir girando y escondiendo la hebra con la que inicié. 3 y así hasta tener 9 puntos, mis chicas, hasta llegar donde iniciamos con los aumentos. O sea que en esta ronda hacemos 2 aumentos y luego 9 puntos. En total nos van a quedar 13 puntos y vamos a tejer esos 13 puntos desde la ronda 2 hasta la ronda número 9. En total vamos a hacer 9. Vamos a tejer esos mismos 13 puntos por todas las rondas hasta que completes 9 rondas en total. Vamos a ir trabajando así, punto sobre punto, toda la manga en media vareta. Voy a terminar toda esta manga y te debe quedar así como esta. Al finalizar cortamos la hebrita y la escondemos con la aguja lanera. Al terminar, mi chica, yo ya cosí, ya miren, coloqué el vestido, cosí por la parte de atrás, cosí también las puntas a los hombros de nuestro vestido y le doblé hacia abajo los extremos para que nos dé esta simulación. ¿Listo? Y eso es todo. Vamos ahora a trabajar, así se ve ya nuestro vestido. Vamos ahora a trabajar lo que es la capa. Antes de iniciar la capa, quiero explicarte cómo la vamos a trabajar. Primero que todo, antes de iniciar, vamos a realizar 2 puntas exactamente iguales a como realizamos las 4 del vestido. Las vamos a hacer en tono lila y dejamos la hebrita larga para poder coserlas a la capa. ¿Listo? Ya te explico cómo lo vamos a hacer. Al tenerlas, las tejes igual con la aguja número 2.5 milímetros, también así con esa aguja delgadita. Cortamos y dejamos las 2 puntas listas. Luego pasamos con el hilo negro y vamos a dejar, antes de iniciar, una hebra suficientemente larguita y iniciamos trabajando 31 cadenas al aire. Cuando termines las 31 cadenas, cortas la hebra también dejando en el otro extremo una hebra larguita. ¿Por qué lo hacemos así, mis chicas? Vamos a trabajar estas hebras como cordón o lazo para amarrar nuestra capa en el cuello o en la parte de los hombros de nuestra maléfica, de nuestra muñequita. Estas hebras nos van a servir para eso. Las dejé larguitas, luego cortamos el excedente. Y vamos a iniciar a trabajar contando desde la 4ª cadena. ¿Por qué? Porque las 3 primeras cadenas las vamos a dejar libres para sobre ellas coser nuestras puntas. Aquí a estas 3 primeras cadenas y a las 3 últimas cadenas le vamos a coser las puntas de color lila. Por eso vamos a trabajar desde la 4ª y dejamos al final 3 sin tejer y subimos
con una cadena y trabajamos toda esta capa en filas. La vamos a realizar toda en punto media vareta. Así que cuando tengas esto, retomamos. Voy a correr esto hacia un ladito en espera. Y cuando tengas esto, vamos a iniciar enhebrando en la cuarta cadena. Ya tengo aquí el hilo y 1, 2, 3 y en la número 4 voy a comenzar. Voy a ir escondiendo de una vez la hebra y solamente voy a trabajar 24 medias varetas. Estoy escondiendo de una vez la hebra y estoy trabajando punto sobre las cadenas. ¿Listo? No estoy haciendo aumentos todavía. Más adelante en las otras filas trabajaremos aumentos. Vamos a realizar así las 24 medias varetas. Al terminar esa primera fila, trabajas la segunda fila exactamente igual con los 24 puntos. ¿Listo? Y nos quedan ya los puntitos de cadenas al inicio para luego posteriormente coser nuestras puntas. Vamos a trabajar ahora sí toda la capa, todas las filas. Esta sería la fila número 3. Vamos a hacer un patrón de filas. Vamos a tejer 2 filas sin aumentos, como las 2 que acabamos de tejer, y una fila con aumentos. Y vamos a repetir esa secuencia de filas hasta donde yo te indique, hasta el número de rondas que te indique. Esta fila 3 es la fila de aumentos y la vamos a hacer igual en todas las demás filas de aumento. Comenzaremos trabajando un aumento al inicio. Luego vas a tejer toda la fila sin aumento hasta llegar a la otra esquina o hasta el otro extremo de la fila. Vamos a ir tejiendo todo hasta terminar y en el último puntito de la fila haremos otro aumento. Vamos a hacer ese aumento cada 3 rondas, o sea, hicimos 2 sin aumento y esta hacemos aumento en las esquinas. Ahora lo que sigue en la cuarta ronda es tejer una ronda sin aumento, otra sin aumento y la siguiente nuevamente con el patrón de aumento en las esquinas. Así hasta que yo te indique. Ya te muestro cuántas rondas vamos a tejer con esta secuencia. Vas a tejer con ese patrón de rondas de filas hasta la fila número 17. Se va a ver así, de esta forma, y ahora en la fila 18 comenzaremos a trabajar sin aumentos. Vamos a tener en esta última fila 34 puntos. Vamos a tejer desde la fila número 18 esos mismos 34 puntos. Ya no vamos a trabajar más aumentos. Ya te indico hasta qué fila lo vamos a realizar. Vas a trabajar hasta la fila número 24. En total 7 filas de los mismos 34 puntos. Así se va a ver nuestra pieza cuando termines, como una capa muy grandecita, linda. Y aquí cortamos la hebra cortica porque ahorita la escondemos tejiendo el bordo. Yo he cortado la hebra acá para poder enhebrar justo debajo donde tengo las 3 cadenitas que voy a poner el pico aquí o la punta aquí. Y de ahí vamos a hacer un bordo así por todo este alrededor, por la parte baja y volviendo por el otro lateral hasta llegar a la otra punta que vamos a colocar. ¿Listo? Vamos a hacer ese borde. La primera ronda de ese borde vamos a realizarla en punto deslizado o punto raso. Al enhebrar aquí vas a empezar a realizar un punto raso por cada una de las filas. Si tenemos 24 filas, vamos a realizar 24 puntos rasos. Luego aquí empezamos a trabajar en cada uno de los puntos. Tenemos 34, hacemos 34 puntos deslizados. Yo voy aquí y aquí en la curva vamos ahora a subir los 24 puntos deslizados hacia arriba, uno por cada una de las filas. Aquí ya hice el último punto, voy a hacer el primero de la fila
y continúo por la segunda fila subiendo. Y así en cada una de las filas voy realizando por fila un punto deslizado hasta llegar al otro extremo en este lugar. En la fila 2 ya vamos a introducir el tono lila en ciertos puntos, así que te vas a ubicar acá debajo de nuestras 3 cadenas y esta fila la vamos a trabajar tomando nuestros puntos deslizados que acabamos de realizar. ¿Listo? Si giramos un poquito, acá podremos ver los puntos deslizados, así que vamos a arrancar tejiendo con hilo negro 4 puntos, tomando los puntos deslizados, y enhebramos el hilo lila, hacemos un punto lila y en un mismo lugar hacemos un punto, 2 cadenas y un punto, y luego tejemos 2 puntos lila. Ese es el patrón para repetir por todo alrededor donde hemos hecho puntos deslizados. Voy a hacerlo aquí contigo. Entonces vamos a arrancar con, primero debemos tejer 4 puntos negros. Voy a levantar un poquito para poder ver mis puntos deslizados. Levantamos un poquito el bordo y aquí logramos ver mi punto deslizado. Aquí voy a hacer 4. Pues debo llevar el hilo lila escondido por toda la ronda, bien escondido en la parte de atrás. 1, busco el punto deslizado, tomándolo todo, no solamente la primera hebra, sino todo. 2, ahí hice 2, aquí 3 y en este 4, ¿cierto? Después del cuarto, en el cuarto voy a cambiar de hilo, introduzco el hilo lila y ahora voy a hacer con lila 1, en el siguiente realizo un punto, 2 cadenas y un punto, y luego tejo 1 y 2. En el segundo cambio hilo a negro y vuelvo y repito. Todo esto lo voy a repetir por todo el borde hasta llegar a la parte baja de mi otro extremo. Así queda ya todo el borde terminadito. Solo debemos estirarlo un poquito y listo. Vamos ahora, para terminar, a coser las 2 puntas que tenemos en las 3 cadenitas que nos quedan acá. Cosemos de esta forma para que cuando la amarremos al cuello, estas 2 puntas nos queden levantadas en la parte delantera del cuello. Y ya les muestro cómo nos quedaría esto ya ubicado en el cuerpo, para pasar a la parte 2 y trabajar lo que es la parte de arriba del cabello, la cabeza y su varita o su bastón. ¿Listo? Así queda ya, mis chicas, terminado. Ya cosí estas puntas en el extremo de nuestra capa, corté las hebras de acuerdo al largo necesario para amarrar aquí adelante la capita, dejé unas hebras no tan largas y así terminamos la parte 1 de nuestro vestuario para nuestra primera villana Disney, nuestra Maléfica. Vamos a pasar a la parte 2. En la parte 2 te voy a subir a continuación lo que nos falta de toda la parte de arriba, de lo que cubre su cabeza, también lo que ella lleva en su mano. Y espero que te esté quedando súper bien, súper linda. Yo sé que cuando me etiquetas en las fotos que subes a tus redes sociales, puedo ver también el resultado, cómo vas avanzando. Escríbeme en los comentarios también qué te parece. Y recuerda que si no deseas esperar hasta subir la segunda parte, puedes descargar el patrón en PDF que está aquí en la descripción del video. Ahí está completo el patrón escrito. Así que nos vemos en la parte 2, mis chicas. Espero ver todas sus maléficas etiquetadas y sus maléficas preciosas. Yo sé que sí. Vamos avanzando y gracias por ver todo este tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Besitos.